Muchísimas gracias, buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores, un placer para el equipo que represento, con 3 generaciones hoy de graduados que nos van a acompañar en la mañana. Es ciertamente un placer y un honor. Nuestra intervención tendrá un solo objetivo y es un objetivo muy modesto. El objetivo de nuestra presentación de hoy es argumentar la importancia de contar con una formación en el área de las humanidades digitales contextualizada, adaptada a los escenarios que en cada caso se imponen. Y la realidad cubana es lo suficientemente compleja, es lo suficientemente diversa y está en plena transformación, todo lo cual demandará necesariamente y probablemente mucho más que en otros escenarios un conjunto de decisiones y adaptaciones al fenómeno de las humanidades digitales por todo esto. Vamos a comenzar. Siguiente, por favor. ¿Puedo tomar porque realmente de aquí no veo lo que... solamente voy a tratar tres escenarios introductorios, 3 puntos introductorios. El primero de ellos tiene que ver con el contexto en el que ahora mismo se está haciendo humanidades digitales. Se está haciendo humanidades digitales no ya desde cómo se entendía o cómo se estaba entendiendo, desde la penetración de las tecnologías digitales a todas las áreas de la vida. Las humanidades digitales se están haciendo ahora en un nuevo escenario de colonización, en el escenario donde una pandemia, donde un bichito ha transformado todas las dinámicas culturales de la sociedad, exactamente como ciertas tecnologías o como determinados desarrollos tecnológicos también fueron transformando en su momento, solo que en plazos mucho más dilatados, mucho más largos, estos fenómenos. Ahora mismo, esta pandemia, ahora mismo el COVID-19, significa un nuevo colonizador. Las tecnologías y las tecnologías disruptivas ya también han colonizado estos mismos escenarios, reitero, solo que han demorado decenas de años. En 24 meses, todo lo que conocíamos desde el punto de vista corporal, nuestro físico, nuestra biología, nuestro entorno, todo ese escenario ha sido transformado por la pandemia. Ese escenario físico también ha sido transformado por estas tecnologías disruptivas. Hasta hace nada y ahora mismo somos cabeza, tronco, extremidades y celular. Y ahora nasobuco. Y ahora cubrebocas. Por tanto, hay artefactos que también denotan esas nuevas colonizaciones. En lo social, nuestras sensibilidades, nuestros hábitos sociales. En 24 meses hemos aprendido a reconocer la importancia de la distancia física. Hemos reconocido la importancia de mantenernos a 1 metro de distancia. En 24 meses hemos también aprendido más rápido que nunca que estas tecnologías disruptivas son el único escenario en el siglo XXI que nos puede unir a todos. Por tanto, mientras en unos escenarios de colonización mantenemos las distancias, regresamos, recomprendemos estas tecnologías para eliminar ese distanciamiento. En lo tecnológico, las pantallas y códigos que dieron lugar no solo al fenómeno de las humanidades digitales, sino a la cultura del siglo XXI. Esas pantallas y esos códigos son los que ahora nos regresan a las rutinas culturales, nos regresan a las rutinas familiares, nos regresan a la investigación. No tuvimos otra vía para hacer todo eso durante 24 meses que no fuera ese fenómeno. Y el escenario infocomunicacional, es decir, cómo generar esas vivencias, cómo generar evidencias de esas vivencias. Lo hemos fotografiado todo, lo hemos escaneado todo.
creo que no queda ninguna práctica social, no queda ninguna práctica científica, no queda ninguna práctica humana que en 24 meses no haya recibido algún tipo de digitalización, algún tipo de evidencia digital de esa experiencia. Razón por la cual estos 24 meses, esos contactos que parecían tan distantes desde el punto de vista humano, han sido acelerados gracias a la pandemia. Y esos nuevos escenarios que han sido, digamos, recontactados, se conectan también con algo que para las humanidades digitales es muy importante. Esos fondos invisibles, esos documentos raros, esos materiales documentales complejos, heterogéneos, que son la base de toda la innovación que se propone en las humanidades digitales. ¿Cómo acercarnos desde las humanidades digitales en el conjunto de la ciencia, en el conjunto de la experiencia científica, pero también en el conjunto de la experiencia vital? Si algo han demostrado estos 24 meses es que la diferencia entre ciencia y vida cada vez se acorta más. Casi ninguna decisión que los seres humanos hemos tomado durante estos 24 meses han estado desasociados de algún tipo de criterio científico y ha sido imposible desasociarlos de algún tipo de criterio tecnológico, digital, disruptivo. Por tanto, si las humanidades digitales nos proponían nuevos objetos de estudio a través de esos acercamientos a la memoria cultural, si nos proponían nuevos métodos de investigación que para el área de las ciencias sociales y humanísticas eran fundamentales, es decir, cuando hablamos de humanidades digitales, tener el término humanidades como primer término no es menor, no es una comprensión menor, es una comprensión demasiado importante. Y no estamos hablando solo de un fenómeno que aglutina ciencias, estamos hablando de una condición, estamos hablando de la condición humana. Por tanto, atravesar el pensamiento sobre la condición y la producción humana está necesitando, continúa necesitando, y en estos 24 meses se ha demostrado que lo necesita aún más otros métodos, otras dinámicas, otras representaciones, otras categorías, otras formas de acercarnos a ese fenómeno, así como otras formas de comunicar lo que estamos haciendo, otras formas de comunicar lo que estamos obteniendo, otras formas de comunicar el proceso por el cual estamos atravesando. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ana, permiso, profe, si puede correrse un poco porque no. ¿Que me corra? Saliendo que no salga. No, pero yo no. No, pero la transmisión. Ya. El siguiente día, por favor. Aquí está. Entonces, esos nuevos escenarios que el COVID ha colonizado, los mismos escenarios que las tecnologías digitales ya estaban colonizando, encuentran a la hora de hacer investigación conflictos que debemos dirimir. Y para un proyecto académico como el que yo represento, digamos que este tipo de perspectiva suscita una crucial y justa preocupación. ¿Cómo hacer investigación en las humanidades digitales? ¿Cómo hacer investigación desde los distintos paradigmas, no solo que han construido el imaginario tecnológico, sino de los distintos paradigmas que han construido el imaginario patrimonial y el imaginario investigativo, que también es el imaginario de la ciencia? Todos esos imaginarios se conjugan. Y esos imaginarios han tenido tres rutas, digamos, han tenido tres periodos. Un primer periodo, Boaventura de Sousa Santos, cuando habla de poscolonialidad, habla que los estudios poscoloniales también tienen estas tres dimensiones. Porque cuando vamos a irrumpir, cuando vamos a hacer ciencia desde determinadas posiciones que intentan
revolucionar ciertos entendidos, como el entendido de la investigación científica o como el entendido de lo que en el siglo XXI debe ser la digitalización, tienen una relación increíble. Y Boaventura, cuando hablaba de los estudios postcoloniales, decía, hay una primera etapa en los estudios que pretenden romper paradigmas, que es el negacionismo. También lo vimos con el COVID. El COVID no existe, el bicho no existe, no necesito cuidarme, la vacuna no hace falta, es decir, negarlo. También pasó eso con la relación tecnologías y humanidades y ciencias sociales en sentido general. ¿Puedo hacer historia sin computadora? Claro que sí. ¿Puedo hacer estudios literarios sin computadora? ¿Puedo hacer estudios artísticos? ¿Puedo hacer ciencia sin la dimensión tecnológica? Puedo hacerlo con mi pensamiento, con mi reflexión, con mi método cartesiano, con las categorías, con las reflexiones, con la inducción y la deducción puedo hacer ciencia y obtener resultados. Puedo hacerlo independientemente. Esa era, ayer el profesor Krauss nos decía, felizmente, esa idea cada vez está más desterrada, pero no significa que no sea todavía un paradigma dominante. Particularmente en el área de las ciencias sociales y humanísticas, es más importante la meritocracia del investigador que las herramientas que utilice. Muchas veces es más importante el apellido que el instrumento. Muchas veces es más importante el nombre de la universidad que la calidad de los resultados. Entonces, esa meritocracia científica en el siglo XXI está también anclada con esta primera ola de la poscolonialidad que implica, no pasa nada, puedo seguir haciendo lo que he estado haciendo durante decenas y centenas de años, sobre todo en el área de las humanidades, sobre todo en el área, por ejemplo, de estas disciplinas que son tan porosas y flexibles a la hora de dar resultados científicos. Hay también una segunda dimensión, el gatopardismo. Recordarán la novela del gato pardo, ¿verdad? Es interesantísima. Las tecnologías son necesarias, pero tampoco pasa nada si no se tiene. Es decir, digitalizar es bueno, pero si no digitalizo puedo... Es decir, mientras no se moje, mientras el papel no se moje, mientras no haya humedad, mientras no venga un ciclón, mientras tenga determinados aparatos, bueno, eso ha resistido 500 años, puede resistir otros 500 más. Es decir, tampoco hay que apurarse demasiado. Esa segunda dimensión pasa, pero no hay cambio. Las tecnologías están ahí, la digitalización está ahí, o solo digitalizando resuelvo el problema. Ya digitalicé, ya digitalicé, ya puedo estar tranquilo, es también parte de esa comprensión. Ya digitalicé, ya puedo estar tranquilo, ya si viene el ciclón, en todo caso, ya digitalicé. Ese pasa, pero no hay un cambio revolucionario. Algo se puede hacer, pero tampoco hay una transformación demasiado drástica de los fenómenos. Es una tendencia de los estudios postcoloniales y es un escenario por el cual también están pasando los estudios y los currículos y la investigación en humanidades digitales. Y luego Boaventura hablaba del transicionismo, es decir, esta tercera ola, la que estamos viviendo ahora, es decir, una ola que tiene distintas fases, que tiene distintas etapas. Primero me indigno, no tengo dinero, no tengo presupuesto, nadie me ayuda, no tengo proyectos, ¿cómo es posible? ¿Cómo van a querer que salve el patrimonio si al final no hay cooperación? ¿Cómo voy a salvar el patrimonio si no tengo dinero? ¿Cómo voy a salvar el patrimonio si un equipo de digitalización cuesta tanto? ¿Cómo voy a salvar el patrimonio si eso hay que estudiarlo a 10.000 kilómetros de aquí? Y me indigno y no encuentro soluciones que resuelvan el problema. O paso a otra etapa que psicológicamente también es muy importante. Vamos a reivindicar nuestro patrimonio, vamos a reconocer nuestros valores autóctonos y en ese reconocimiento de los valores autóctonos vamos a ir entonces construyendo postulados revolucionarios, postulados transgresores, postulados que permitan integrar nuestras investigaciones con otros, hasta llegar a ese otro escenario donde ¿qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Cuántas alianzas tenemos que crear? ¿Cuántos diálogos tenemos que construir? ¿Qué tenemos que hacer para ciertamente cambiar nuestra realidad? En esa transición de paradigmas de los estudios postcoloniales en los cuales se insertan las humanidades digitales, creo que debemos tener una claridad meridiana respecto a qué es lo hegemónico y qué cosa sería entonces lo contrahegemónico.
Y aquí traigo unos ejemplos de una de nuestras primeras investigaciones en el año 2017, cuando estudiamos el estado de la producción curricular en humanidades digitales en el mundo. Y ahí hay un claro escenario hegemónico. Estudiar humanidades digitales en el siglo XXI implica ahora mismo hablar inglés. Porque los currículos y las principales universidades que dotan de esas titulaciones son universidades que en esa muy amplia diversidad de escenarios disciplinares básicamente construyen currículos desde esos idiomas. Lo cual no está bien ni mal, es una realidad hegemónica que tiene toda la lógica del mundo si entendemos este fenómeno como un fenómeno de una raíz eurocéntrica y con unas relaciones a ambos lados del Atlántico que tienen que ver con determinados escenarios y relaciones hegemónicas. Y la cuestión, repito, no es que esté ni mal ni bien, es una realidad. Y esa realidad, entonces, cuando llega, por ejemplo, a estudios como los filológicos, que dependen tanto del idioma, adviértase cómo ese amarillo aparece ciertamente y básicamente anclado en los estudios filológicos, porque usted no puede hacer humanidades digitales de filología hispánica en inglés. Es decir, necesariamente la tiene que hacer en otro idioma que no sea ese, o por lo menos desde otras naturalezas. Entonces, cuando hablamos de hegemonías y contrahegemonías en las humanidades digitales desde el punto de vista postcolonial, me gustaría entonces recalcar ese capitalismo lingüístico, decía Kaplan, que domina el fenómeno curricular en las humanidades digitales, que viéndolas como actividad científica, viéndola como un entorno no solo de una práctica digitalizadora, que es otro paradigma que hay que rebasar, porque se digitalice, no se hace humanidades digitales, se lleva digitalizando el patrimonio cultural en un país como el nuestro desde 1990. No es una realidad nueva. Sin embargo, ¿dónde están esa córpora? ¿Dónde está? ¿Dónde está la córpora de todo lo que se ha digitalizado en este país de 1990? No existe. Ninguna entidad que digitalizó algo en el 90 está reutilizando los datos humanísticos de esas digitalizaciones. Eso no existe, porque no se previó ecológicamente, no se previó sistemáticamente, no se previó sistémicamente ese fenómeno. No se estaba pensando en eso como una actividad científica, se estaba pensando como una actividad técnica. Y esa actividad técnica tenía entonces sus propias limitaciones técnicas que empezaron a aparecer en cuanto cambiaron los formatos. Cambiaron los formatos y la actividad técnica no se ventiló de otra manera y todos esos corpus, todas esas córporas, todo ese fenómeno se perdió y tenemos muy lamentables ejemplos al respecto. Las humanidades digitales hacen ciencia no solo cuando digitalizan. Las humanidades digitales hacen ciencia cuando traducen ideas en datos y cuando esos datos tienen un carácter humanístico. Por tanto, la esencia científica de las humanidades digitales, aun cuando es muy necesario, no está anclada solamente, exclusivamente en los laboratorios que tienen equipos que se conectan a la corriente. Están ancladas en esos equipos que se conectan a la corriente y en otros equipos que tienen otras herramientas de funcionamiento. En esos otros equipos que tienen herramientas mentales, que tienen herramientas metodológicas, que tienen herramientas para construir nuevo conocimiento. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. ¿No pasa? En todo caso, es decir, en todo caso,
La tercera dinámica que les iba a comentar es, entonces, cómo desde esa transformación, cómo desde ese pensamiento postcolonial, cómo desde esa comprensión de construcción contrahegemónica de las humanidades digitales, es decir, ¿qué se espera entonces de nosotros hacer? Sobre todo, ¿qué se espera de la Universidad Cubana? ¿Qué se espera de la Universidad Cubana? No solo qué se espera de las bibliotecas, los archivos, los centros de información, los centros de documentación, los distintos tipos de sistemas de información o los distintos tipos de sistemas culturales del país. ¿Qué se espera desde la Universidad Cubana? ¿Cómo puede colaborar, más allá de cómo puede colaborar construyendo currículums pensados desde nuestras realidades? ¿Cómo puede colaborar para formar, como veremos más adelante, generaciones de graduados que lleguen con determinada predisposición positiva para la investigación de las humanidades digitales? Bueno, efectivamente tenemos que crear currículos, efectivamente tenemos otros 3 retos: crear currículos endógenos, crear currículums que entiendan las humanidades digitales desde esas marcas globales, pero también desde esas especificidades de nuestros países y de nuestras culturas y de nuestras comunidades y de nuestras minorías y de nuestras localidades, y desde nuestras prácticas lingüísticas y desde nuestras prácticas culturales. Construir currículums desde esas dimensiones, construir redes desde esas dimensiones. El estudio sobre la lógica, sobre la sistemática de las redes de humanidades digitales es lacrimógeno para los países del sur. Es decir, hay una preponderancia tan grande en el norte global, y cuando revisamos cómo se conectan nuestros países del sur, vemos conexiones en una línea que está cada vez mejor marcada, la línea Argentina, Colombia, México. Y esa línea no es caribeña, esa línea no es centroamericana, esa línea no es insular. Y por eso es tan importante como reto construir redes y construir laboratorios para que esa insularidad, para que ese Caribe nuestro, para que ese otro sur, que también es parte de ese sur, se integre. Y esas experiencias que también se empezaron a construir en los últimos 24 meses, esas experiencias prácticamente no existían antes del COVID. Esas son experiencias que en estos 24 meses se han consolidado justamente porque esa penetración digital en estas circunstancias nos han obligado a hacer ciencia y a acercarnos a esos escenarios de otras maneras. Siguiente, por favor. Y ahora, con estos 3 antecedentes, entonces presentamos las esencias de este proyecto. De este proyecto que nace en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que nace a finales del 2016, en diciembre del 2016, en el Congreso Info presentamos, socializamos la categoría Humanidades Digitales, que antes se había presentado en un evento. Es decir, la primera vez que en Cuba se habla de humanidades digitales es en un TACCAMP en el año 2013, en Casa de las Américas, básicamente liderados por informáticos y especialistas de ELISA, de las artes. Y del año 13 al año 16 hay un silencio total en la producción científica. Es como se dio esa reunión, se articularon un conjunto de personas, pero luego desde el punto de vista práctico nunca más sucedió nada. Sin embargo, a nivel internacional, entre el año 13 y el año 16, se dispara la producción científica y se dispara la producción curricular en humanidades digitales en el norte global. En ese momento, lo que empezamos a idear fue un proyecto académico, quiere decir un proyecto enclavado en la universidad, para construir desde el currículum competencias y habilidades que pudieran alcanzar 2 objetivos. En primer lugar, entender que si las ciencias de la información como conjunto de disciplinas tecnoculturales tienen una predisposición positiva al desarrollo tecnológico. No se puede hablar de la historia de la biblioteca, de la historia de los archivos, de la historia de la gestión documental, desvinculado del desarrollo tecnológico. La historia del libro y la historia de las bibliotecas es la historia de las tecnologías al servicio de la cultura. Razón por la cual, para esta ciencia,
es consustancial, o para este conjunto de disciplinas, es consustancial transversalizar la cultura digital, transversalizar la investigación digital en todas sus dinámicas. Razón por la cual, como proyecto académico, entonces lo que perseguíamos era encontrar ese caldo de cultivo para que la academia construyera una aproximación curricular, fuera construyendo una aproximación curricular a través de laboratorios que tienen que ser necesariamente colaborativos, porque en las condiciones, pensado sobre todo en las condiciones de Cuba, en las condiciones de Cuba, sobre todo en el año 16 y en el año 22 aún menos, no me puedo imaginar una universidad como la nuestra, cuyos presupuestos en los últimos 24 meses, en el 99% de los casos se destinaron a salvar vidas y no a hacer universidad. Ahora mismo es absolutamente, por ejemplo, impensable decir, bueno, yo voy a tener un laboratorio lleno de equipamiento, de infraestructura tangible, concreta y material para ejecutar proyectos de humanidades digitales. Entonces, este laboratorio, primero, académico, con ese sentido curricular, formativo, de competencias y de habilidades, se erige como un proyecto eminentemente colaborativo. Y luego, cuando mis colegas ya graduados, que han pasado todo ese ciclo de estudiante ahora a profesional, les comenten algunos de esos proyectos en los cuales se han constituido. Es decir, aquí la cuestión es, vamos allá donde estén los documentos, trabajamos allí donde esté la tecnología. Es decir, no es la tecnología que está en la universidad. Nosotros sacamos a nuestros estudiantes de la universidad y vamos a ese archivo, vamos a esa biblioteca, vamos a ese lugar donde esté el fondo documental, vamos a esa casa de familia, vamos a esa localidad, vamos allí, digitalizamos en vivo y luego aplicamos herramientas. Aquí lo importante es aprender. No podemos, lamentablemente, asumir como objetivo la creación de esos bancos de datos digitalizados, de fondos completos, porque no tenemos esa infraestructura. Por tanto, ese laboratorio colaborativo externo y que externaliza prácticas y que comparte y que entonces lleva a ese lugar esas competencias y esas habilidades y que mientras están allí los estudiantes aprenden, pero en ese lugar también hay una transformación. Y por tanto nos beneficiamos mutuamente, puede ser también una de las soluciones. Y luego como un proyecto transfronterizo. Un proyecto transfronterizo sobre todo después del COVID, sobre todo a causa del COVID. Es un proyecto que tiene que ir más allá de las ciencias de la información. Es un proyecto que tiene que ir más allá de las instituciones de la memoria. Es un proyecto que tiene que comprometerse y por eso desde el Día de las Humanidades Digitales del año 21, el lema de nuestro proyecto es por los vuelos digitales. Tenemos que volar. Tenemos que salir incluso de las zonas de confort que la academia, es decir, que no son materiales, que son siempre pensáticas, siempre metodológicas. Tenemos que salir de esas zonas de confort para llegar a la comunidad. Y por eso nos interesa tanto relacionarnos ahora con proyectos como, por ejemplo, aquellos que lidera el Centro Félix Valera, los mapas verdes, porque en las comunidades se está haciendo ciencia ciudadana y esa ciencia ciudadana tiene que estar acompañada de herramientas de las humanidades digitales. Sobre este fenómeno, mis colegas estarán comentando algunos de estos proyectos. Siguiente, por favor. En todo caso, desde el año 16, ¿qué hemos hecho académicamente hablando, ya que es un proyecto académico? Hemos hecho investigación en pregrado y posgrado. Modestamente, pero es la investigación que se ha hecho en Cuba. Aquí estamos hablando no solo de digitalizar, no solo de preservar, no solo de usar infraestructura. Estamos hablando, repito, de crear competencias, de crear habilidades, competencias y habilidades que sean sostenibles y que sean sostenidas por los profesionales y desarrolladas por los profesionales una vez graduados, una vez insertados en el mundo laboral. Por tanto, para nosotros ha sido muy importante. Nacimos en diciembre del 16 y ya en diciembre del 17 teníamos nuestras primeras 8 investigaciones de pregrado. ¿De qué hablaban esas 8 investigaciones? ¿Qué eran las humanidades digitales? ¿Dónde se estudia humanidades digitales? ¿Cuáles son las redes profesionales de humanidades digitales? ¿Cómo se mueve, cómo se articulan las humanidades digitales? ¿Qué se entiende por humanidades digitales? ¿Desde qué idiomas y desde qué presupuestos culturales se hacen humanidades digitales? Necesitamos 8 investigaciones para saber qué es esto, qué tiene que ver con nosotros y cómo podemos hacerlo a la cubana.
¿Cómo podemos hacerlo desde nuestras condiciones y no morir en el empeño? Claro, como consecuencia de esta casi veintena de investigaciones que hemos tenido en 3 años, en 4 años, ¿dónde nos hemos movido? Nos hemos movido principalmente en, de esas investigaciones, comunicar esas investigaciones. Comunicar cómo se puede hacer humanidades digitales en Cuba. Y por eso nos enorgullece, más allá de los esfuerzos supermodestos, más allá de ser un proyecto que no tiene un centavo de presupuesto, más allá de ser un proyecto que no tiene absolutamente ningún tipo de financiamiento, ni externo ni interno. Esto es un proyecto que se basa en el voluntariado, que se basa en la integración de los estudiantes, que se basa en la integración de los profesores, que se basa en apoyar la investigación académica estrictamente. Aquí jamás ha entrado un centavo por ninguna vía, como no ha entrado nada que no sea el apoyo de las instituciones y de las sociedades profesionales, de las cuales hablaremos luego. La cuestión entonces ha sido cómo esas investigaciones comunicarlas en el ámbito, lo mismo nacional e internacional. Y cuando se habla del ámbito internacional, aquí nadie se ha movido en un avión a ir a ninguna parte a hablar de cómo se hace humanidades digitales en Cuba. Por tanto, estos 24 meses de reconexión tecnológica, estos 24 meses de vernos a través del webcam, han servido para hacer lo que desde el punto de vista del financiamiento concreto hubiera sido imposible. Hemos interactuado en 17 eventos internacionales sin salir de la sala de clase. Y eso también ha sido revolucionario para nuestros estudiantes, que probablemente ahora estén más nerviosos porque este tipo de contacto personal lo han tenido ciertamente muy poco. Y en lo otro que se distingue, la investigación científica de este grupo, al ser académico, es en la producción científica. Esto no solo hay que comunicarlo en eventos presenciales o no, hay que hacer ciencia escriturada. Hay que conocer y hay que manejar los códigos del texto científico. Y hay que hacer de estos modestísimos resultados ciencia en español. Y hay que publicar en Cuba. Y hay que publicar primero en Cuba. Y hay que hacer ciencia en Cuba. Y después que haga ciencia en Cuba, y después que publique en revistas cubanas, después vamos a hacer ciencia en otros lugares, porque lo que no tiene sentido, ustedes saben que los cubanos o no llegamos, nos pasamos, es que nos conozcan primero en el extranjero y que aquí no nos conozcan. Por tanto, tenemos un sentido de responsabilidad nacional. Necesitamos llegar y necesitamos juntar las perspectivas que desde la academia cubana, modestamente, poco a poco, pero hay que insistir en la necesidad de que este sea un conocimiento para todo el país, para todas las academias, para todas las universidades de Cuba, y también, obviamente, compartir luego en publicaciones, en eventos, en proyectos. Claro que sí, pero necesitamos internalizar y solidificar nuestro conocimiento a nivel de país. Siguiente, por favor. Y cuando estamos hablando de proyectos transfronterizos, primero, ¿cuáles fueron nuestros primeros proyectos? Y lo verán con las intervenciones que siguen. ¿Cuáles eran nuestros primeros proyectos? Bibliotecas digitales, ¿qué cosa es TEI? Vamos a usar TEI. ¿Qué cosa es 3IF? Vamos a usar 3IF. Obviamente, nuestros primeros proyectos se basaron en el uso de las infraestructuras más conocidas, más expandidas en las humanidades digitales. Y ya estamos en un momento donde entonces podemos enfrentar otro tipo de proyecto con otro nivel de complejidad. Por ejemplo, cuando construimos, siguiente por favor, cuando construimos el diccionario Locumí de Lidia Cabrera, cuando lo llevamos a Lexonomy, ahora estamos entonces en capacidad de usar un corpus y acercarnos con ese corpus a otro tipo de dimensión, con otras complejidades, articular otros escenarios, lo lingüístico, la información geográfica, conectar datos de otras maneras, más allá de los metadatos librarios, más allá de los metadatos bibliotecarios. Estamos en condiciones de enfrentar investigaciones, repito, poco a poco, modestamente, porque la investigación exclusivamente académica, va un poquito más lento, pero esa lentitud se vuelve positiva en el sentido de que va generando una masa crítica de estudiantes comprometidos y de profesores alineados al cumplimiento de esos objetivos. Siguiente.
Para todo esto que hemos tenido, el apoyo de las sociedades profesionales, la Sociedad Cubana de Ciencia de la Información auspicia el proyecto. ¿Y qué quiere decir que auspicia el proyecto? Que está y nos representa allí donde podemos, allí donde lo requerimos. Y que cuando mínimamente esos recursos que son mínimos para hacer humanidades digitales, esos recursos de entrenamiento, materiales mínimos, ahí está la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información apoyándonos muy modestamente, pero muy positivamente en lo que se puede. Siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado? También ha pasado que hemos tenido, si quieres puedes ir pasando, hemos tenido a Casilla en La Habana, hemos tenido a investigadores mexicanos en La Habana, hemos tenido a investigadores vascos en La Habana, hemos intentado que a La Habana, a la Universidad de La Habana hasta aquí, vaya llegando esa experiencia consolidada en otras latitudes, esa experiencia hegemónica, para estudiarla, para sacar sus frutos, para ver qué podemos aplicar, qué podemos contextualizar y sobre todo para entrenar a gente muy joven que nadie sabe si serán humanistas digitales a largo plazo. Esto no se sabe. Nosotros trabajamos con estudiantes. La realidad viene después. La realidad viene en dónde se emplean nuestros estudiantes. La realidad viene cuando tenemos egresados aquí. La realidad viene cuando tenemos egresados allá. La realidad la impone la vida. El estudiante en su marco profesional va a usar lo aprendido sobre humanidades digitales, sí o no. Esa es la vida misma la que lo va a disponer. Nuestra responsabilidad es generar un marco de comprensión sobre este fenómeno para que luego, en la vida profesional, si se da el caso, eso sea aplicado. Siguiente y casi final. Tenemos en el proyecto Humanidades Digitales un también muy modestísimo sistema de comunicación. Creo los muchachos ahí están intentando gestionar por todas las redes que puedan. Nos estamos empezando a insertar, es decir, es parte de la estrategia del proyecto que ya terminó su primera fase. Su primera fase terminó en diciembre del 2019 con la primera tesis doctoral en Cuba sobre humanidades digitales. Hay una doctoral que tiene esa categoría explícitamente declarada, que es una propuesta de transversalización de la doctora Zulema Rodríguez Roche, que es una propuesta de transversalización de las humanidades digitales en el currículo de Ciencia de la Información. Por tanto, con esta tesis doctoral cerró esta primera fase del año 17 al 19 y ahora, post pandemia, comenzamos también paulatinamente una segunda fase que implica reactivar nuestras zonas de contacto, siguiente, y hacer algo que nos está entusiasmando mucho y para lo cual invitamos a todas y todos aquí presentes. En breve, en el escenario de la Feria Internacional del Libro de La Habana, estaremos haciendo la convocatoria para la Red Cubana de Humanidades Digitales. Ya es hora de que no solo dialoguemos, ya es hora no solo de que nos conocemos, ya es hora de que tengamos por lo menos la posibilidad de empezar a soñar la red que necesitamos y la red que merecemos en Cuba. Por tanto, en el escenario de la Feria Internacional del Libro de La Habana estaremos haciendo esta convocatoria para que proyectos de todo el país comiencen a sumarse para construir una red. No es que la red está construida, para ver cómo la empezamos a construir. Vamos a intentar utilizar todas las herramientas disponibles para llegar comunicacionalmente a todos los sistemas de información, a todas las universidades, a todas las asociaciones científicas, las conexiones. El auspicio de la Academia de Ciencia y de la Sociedad Cubana de Ciencia de la Información nos lo va a permitir intentar llegar a todos los polos científicos del país, pero también a todos los polos donde se hace investigación cultural, para construir esa red, para empezar a construir esa red y para poder insertarnos entonces desde nuestros conocimientos endógenos, desde nuestras culturas particulares, desde nuestra realidad tan compleja, pero también que necesita tanto los postulados, la cultura, la poesía de las humanidades digitales. Muchísimas gracias.